A ver. Hola, buen día. Bueno, vamos a hacer la última sesión de este curso de Sanar al Niño Interior, ¿sí? Sería la sexta y la última. Ya más o menos hemos corrido más o menos las etapas, hemos visto qué es el niño interior, cómo sanarlo, cómo recuperarlo. Y bueno, vamos a terminar con lo que habíamos quedado en el último encuentro y dando como un cierre a todo esto. Y si bueno, nos queda un poquito de tiempo, vamos a ver alguna partecita más de un librito que tengo acá eh, para bueno, compartirles un poquito más sobre el niño interior. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en el asunto este del dolor, de que no queríamos experimentar el dolor, ¿no? Y que bueno, nos habíamos dado cuenta de que si tomábamos conciencia de la energía que gastamos en tapar el dolor, que es más la que gastamos en tapar el dolor que en tomar conciencia y sentirlo, todos usaríamos esa energía para sentir ese dolor, para poder liberarnos, ¿no? Es normal que exista en todos nosotros una tendencia al autosabotaje, porque una parte nuestra tiene miedo de que la otra parte quiera cambiar. Claro, en una mente dividida, obviamente, están los opuestos, ¿no? Tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos que mirar de frente a esta parte a la que le tenemos miedo con amor y agradecimiento. Esa es la manera de sanar. Es importante hacerle preguntas a este niño interior, ¿no? Y entablar un diálogo para poder fortalecer este vínculo que está ahora aparentemente desconectado, ¿no? Y bueno, las preguntas principales que tenemos que hacerles es, ¿qué sientes? Esa es la primordial, ¿qué sientes? ¿Qué sensaciones estás experimentando en tu cuerpo? Le podemos preguntar a nuestro niño. Hola Helen, buen día. Bien, todo bien acá. ¿Y qué reacciones físicas sientes? ¿Sí? Parece mentira, ¿no? Pero nuestro niño interior siente cosas. Y nosotros tenemos que enterarnos de qué siente, porque si yo no me pongo en contacto con el sentir, no puedo conectar con mi niño, ¿no? Ya tengo a mi hija acá que viene. Bien, entonces, repito las preguntas. Primera pregunta, ¿qué sientes? Segunda pregunta, ¿qué sensaciones estás experimentando en tu cuerpo? Le pregunto al niño, no de las que estoy experimentando yo. ¿Y qué reacciones físicas sientes? Sí, puede ser que me diga dolor, tristeza. Puede ser que nuestro niño interior no quiera acudir cuando lo llamamos. Hola, buen día, Beder. Buenos días, Ana. Puede ser que quiera establecer este contacto con mi niño y resulta que mi niño no acude a mi llamado. Se esconde. ¿Sí? Es normal que ocurra esto al principio. Puede ser porque tenga miedo o porque no lo estamos tratando como necesita. Tenemos que asegurarle que no le vamos a fallar, que lo esperaremos pacientemente y que puede tomarse el tiempo que necesita, que le prestaremos toda la atención que necesita y que respetaremos sus tiempos, ¿sí? Como igual que como trataríamos a un niño ahí fuera, ¿no? Un niño. Es muy probable que al principio veamos a nuestro niño llorar. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia ya de trabajar con el niño interior y les haya venido alguna imagen de su niña o niño llorando. Es importante que si vemos esto, experimentamos esto de que el niño llora, dejarlo llorar, pero después si continúa, cada vez que trabajamos con él, continúa llorando, hay que hablarle y decirle que nos damos cuenta de que tiene mucha pena y dolor, pero que no podemos sacarnos todo este dolor y esta pena de golpe, porque dejaríamos un vacío y algo tendría que ocupar su lugar. Así que lo vamos a liberar poco a poco. ¿Sí? Es como darle un calmante al niño, decirle, ¿no?
aliciente decirle, bueno, mira, no va a ser todo de golpe, no se puede. Así que quédate tranquilo, que vamos a ir poco a poco sacando todo ese dolor, porque no, es imposible todo de golpe. Hay que asegurarle que aunque esté enfadado, porque puede ser que el niño esté enfadado, no lo vamos a abandonar, sino que lo vamos a entender. Actitud diferente. Hola Sonia, buen día. Actitud diferente esta que la que tuvieron con nosotros cuando éramos niños, que quizás si nos enfadábamos nos retaban peor o nos mandaban a la habitación o lo que sea, ¿no? Sino que aunque esté enfadado no lo vamos a abandonar, lo vamos a entender. ¿Bien? Acá tengo un par de frases que le podemos decir al niño cuando vamos entablando este vínculo, que se las tendremos que decir siempre, ¿no? Primero, eres muy importante para mí. Esto ya ha pasado. Que el niño se dé cuenta que eso ya ha pasado. Estás a salvo. Yo estoy siempre aquí para ti. No te voy a abandonar y estás seguro conmigo. O sea, brindarle esa sensación de seguridad. No podemos sentir más dolor recordando lo que hemos vivido que el que ya hemos vivido. ¿Sí? O sea, eso también tenerlo en cuenta. No voy a sentir más dolor ahora que estoy recordando lo vivido que el que ya viví cuando sucedió. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos tomar un poquito ¿cómo es? De valentía, de coraje para empezar el trabajo. Porque siempre lo que nos detiene es este miedo a sentir el dolor. Hola Nilda, buen día. Ajá, bien, bien. Está muy bien, Nilda, si haces así. Tenemos que practicar todos. Bien, a medida que le vamos permitiendo que el niño se convierta en una parte integral de nuestra vida, dialogando con él, haciéndole saber que nunca lo abandonaremos, empieza a emerger un nuevo poder y una mayor creatividad en nosotros. El niño que comienza a emerger es el que Carl Jung llamó el niño maravilloso. ¿Sí? Este niño maravilloso está dentro de todos nosotros, pero está como, digamos, relegado porque este niño herido no lo deja surgir. Por eso hay que sanar el niño herido para que surja el niño maravilloso. Eso fue lo que hizo gran parte de su vida Carl Jung, ¿no? Todo esto se lo debemos a él, porque él fue el que descubrió esto del niño interior. El estado natural de ese niño es la creatividad. Y ahora vamos a ver qué es la creatividad, qué es ser creativo. Y al ponernos en contacto con esa creatividad, descubrimos nuestra esencia, nuestro más profundo y único ser. ¿Sí? Nuestro estado natural es de creatividad pura, porque nosotros somos los hijos de Dios. Entonces, el niño maravilloso tiene ese poder, ¿sí?, de creación como Dios, tal cual. Lo que pasa es que ahora está como dormido. Este proceso de recuperar al niño herido es un proceso de revelación. Es recuperar nuestra fuerza espiritual. Miren qué nuevo concepto de revelación, ¿no? La recuperación de mi fuerza espiritual. No que se me revele ahí, algo ahí fuera, sino esa revelación interna, ¿no? Esa fuerza, esa energía vital que todos tenemos, que quizás está ahora mal usada y por eso nos sentimos cansados o nos pasan todas las cosas que nos pasan, ¿no? Hola Eli, buen día. Entonces, esto de los arquetipos, ¿sí?, fue algo que introdujo Carl Jung hace bastantes años, ¿no? Él descubrió esto del arquetipo y lo definió de la siguiente manera, ¿no? El arquetipo, decía Jung, hola Imelda, buen día. Ay, qué temprano allá. Bueno, dale, seguí durmiendo. El arquetipo es la representación de la experiencia acumulada y colectiva de la humanidad, un potencial universal en cada ser humano.
¿sí? En el inconsciente colectivo, dice Jung, se encuentran estos arquetipos. Ahora vamos a ver qué son. Estos arquetipos son predisposiciones psíquicas congénitas derivadas de patrones heredados, creados en generaciones pasadas. ¿Sí? Todo esto que venimos repitiendo de generación en generación son arquetipos que compartimos todos a nivel inconsciente colectivo. Estos patrones emergen cuando se llega a ciertos umbrales de la experiencia humana. ¿Sí? No es que apenas nacemos, pero en cierto umbral de nuestra experiencia emergen los arquetipos. Comprenden aspectos positivos y negativos. ¿Sí? O sea que un arquetipo tiene su fase positiva y su fase negativa. Por ejemplo, y nos da unos ejemplos de los diferentes arquetipos. En el arquetipo materno, el de la madre, el aspecto positivo es la madre que solicita, propiciatoria, ¿sí? De la vida, la que apoya, ¿no? Pero en el aspecto negativo es la madre que ahoga, que devora, que destruye a sus hijos. Por eso cada arquetipo tiene su positivo y su negativo. Vamos a ver el arquetipo del padre. El padre también puede tener un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es el padre que protege y fija límites para sus hijos y transmite las tradiciones de la cultura. Pero en el aspecto negativo, el padre es el tirano que mantiene a sus hijos esclavizados. ¿Sí? Esos arquetipos, tanto de la madre sí, Imelda, vos me tenés que contactar por el Gmail. Yo les dejé dicho ahí abajo, ¿vieron en los videos? Por Gmail o por Hotmail. Después por ahí charlamos. Yo por acá no puedo dar ningún dato ni decir nada. Y recuerden que el Facebook ya no lo tengo, entonces estoy contactando con las personas por Gmail o Hotmail. Que abajo de los videitos aparece mi correo. Bien. Entonces, ya pasamos a la madre y el padre. Pero también está el arquetipo del niño. El niño, en el aspecto positivo, es vulnerable, infantil, espontáneo y creativo. Ese es su aspecto positivo. Pero también tiene un negativo, que es egoísta, pueril, y se resiste al desarrollo emocional e intelectual. ¿Sí? Así que depende qué aspecto del arquetipo estemos representando, va a ser como es la cosa. Hace muchos años, todos recuerdan, ¿no?, quién fue San Francisco de Asís, dijo que a quien buscamos es a quien está mirando. Miren esta frase. A ese quien nosotros estamos buscando es a ese que está mirando. Los psicólogos transpersonales especialmente, ¿no?, llaman a este que está mirando, el que mira, a ese lo llaman el yo testigo o el yo que me mira. ¿Bien? Siempre nos damos cuenta de que ese que observa a este que yo creo ser es el testigo. Y dicen los psicólogos transpersonales que es más importante ser que hacer. O sea, ser con S que hacer con H y C de casa, ¿no? Sin embargo, para la sociedad, para todo el mundo, es más importante el hacer que el ser. Lamentablemente es así. Hola, buen día, Adriana. En nuestra sociedad se le da mucho valor a lo que hace el hombre, no a lo que es. ¿Sí? Por eso estamos como estamos. Muy importante el hacer. Pero no podemos sanar el ser que somos con el hacer. O sea, por más que haga muchas cosas en la forma, no voy a sanar este ser. Solamente lo puedo sanar cuando sano mi interior, ¿no? Ya lo sabemos. Una cosa es el yo esencial y otra cosa es el yo adaptado. Nosotros por lo general estamos en contacto con este yo adaptado. Ese es el que actúa aquí.
el que se adapta a la sociedad. ¿Bien? Pero el yo que vale, el auténtico, es el esencial, es el que realmente soy. El niño herido no puede realizar el trabajo de recuperación por estar muy ocupado defendiéndose y sobreviviendo. Claro, le damos mucha atención a este asuntillo de defender al personaje y defenderme y estar como a la defensiva de todo lo que está pasando ahí fuera, ¿no? Para sobrevivir, porque aparentemente todos aquí pareciera que tenemos que sobrevivir. Pero una vez que nosotros experimentamos esta conexión con nuestro niño maravilloso, que la vamos a lograr cuando sanemos al herido, empezamos a ver nuestra vida desde una perspectiva mucho más amplia. Claro, claro, el ojo que mira, exactamente. O como dicen los del Zen, que el ojo no puede verse a sí mismo, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos mirando hacia el vacío, ¿no? No cuando me pongo frente a un espejo, me doy cuenta que mi propio ojo no me puede ver a mí misma, puede ver hacia afuera, ¿no? Entonces, ya el niño maravilloso no tiene que esconderse detrás de las defensas del ego para solucionar las cosas, para sobrevivir. Así podemos ver las cosas desde un nivel de conciencia diferente. El niño maravilloso va a aparecer siempre y cuando haya un adulto que lo apoye y lo proteja. Por eso es tan importante, como decíamos la otra vez, esta relación del adulto amoroso con el niño. El niño tiene que sentir que ahora yo soy un adulto amoroso para él, un adulto que lo va a ayudar, a proteger y a acompañar. Podemos ver que todo lo que nos pasó en nuestra vida fue perfecto. Hola, Caramelito Durán. Sí, exacto. Bueno, todos tenemos que hacerlo. Todos tenemos que ponernos a trabajar con él. Entonces, podemos ver desde ahora, ¿no? En el punto en el que estamos ahora, que todo lo que nos pasó en nuestra vida fue perfecto. O estoy mirando la vida quejándome de lo que me pasó. Ahí, atenti a ese punto, ¿no? ¿Por qué todo fue perfecto? Porque fue exactamente lo que necesité para experimentar a fin de realizar el trabajo que estoy haciendo ahora. Y eso es muy valioso, porque tomar conciencia de esto es darme cuenta que si yo no hubiese tenido las experiencias que tuve anteriores, ahora no podría estar experimentando lo que estoy experimentando en este momento. Fue necesario todo eso, ¿sí? Y eso es una manera de estar en aceptación, ¿sí? Frente a la vida y decir, esta es mi vida, y no en rechazo a mi historia y a mi vida, sino que realmente valorar que lo que pasó fue necesario para el ahora de ahora, para lo que estoy experimentando ahora. Si no, ahora no estaría experimentando lo que estoy experimentando ahora, ¿sí? Sería diferente. Entonces, el niño maravilloso es esa parte nuestra que posee en forma humana el poder de la divinidad, la regeneración creativa, ¿sí? Es ese yo divino que tenemos todos internamente. ¿Cuáles son los elementos esenciales para fomentar la creatividad, ¿sí? De este niño? La espontaneidad, la habilidad para vivir en el presente. Fíjense en todo lo que tenemos que trabajar, ¿no? La capacidad de asombro, ese dejar de vivir en expectativa y aprender a vivir en expectación, expectante, asombrar. Como vive un niño vive en asombro frente a la vida, no sabe nada. La expectativa sí me pone siempre tenso en qué va a pasar, irá a pasar esto, no irá a pasar. Me salgo del presente, ¿no? La habilidad para concentrarse, atención, o sea, para poder enfocar, ¿no? No estar con mi mente tan dispersa ahí afuera y poder estar centrado, concentrado.
la capacidad de elevarse a uno mismo y evaluarse. Ese evaluarse y elevarse por encima de las cosas, ¿no? Y poder ver como, es un ver desde arriba, ¿no? Desde otra mirada, lo que está pasando, es muy potente, es muy potente. Eso fomenta el desarrollo de la creatividad. La mayoría de nosotros vivió en familias donde prevalecía la regla prohibido hablar, ¿sí? Como que, bueno, más antiguos digo, seamos, quizás más lo vivimos. Capaz que los más jóvenes no tanto. Pero era muy normal en las familias, ¿no? Que los niños, aparte, que no escuchen lo que dicen los adultos y que los adultos no escuchen a los niños ni los dejen hablar. Cállese usted, basta, vaya para allá. ¿Bien? Claro, todo esto fomentó en que no supiéramos expresarnos, porque parecía que expresarme, fuera algo terrible, ¿sí? Se nos prohibió, se nos censuró. Hola Rosario, buen día. Entonces, todo eso contribuyó a que nuestra creatividad se bloqueara. Por eso nos cuesta tanto expresar lo que sentimos, ¿sí? Pero esta creatividad es la gloria del ser humano. Si todos pudiéramos ser creativos, seríamos felices, porque nos estaríamos expresando sin ningún límite. Y estaríamos reflejando realmente lo que somos, que es el Hijo de Dios, o sea, nuestra esencia. Crear es ser como nuestro creador, ¿sí? Porque nosotros somos a imagen de Dios, ¿no? Entonces, yo sería como Dios, tengo que ser así, porque es mi naturaleza. Pero parece ser que nuestra naturaleza está tan reprimida y olvidada que no, ya la creatividad quedó en el olvido. Por eso, Carl Jung, cuando descubrió esto del niño maravilloso, ¿no? Dice que él tenía momentos, ¿no? De creatividad plena, en donde le venían, bueno, todas estas ideas, ¿no? Todo esto que él escribió. Recuerden que hay un libro que se llama El Libro Rojo de Carl Jung, que es un libro así re gordo. Ay, gracias, Sonia. Un gordo así. Que dicen, estaba leyendo otra vez en internet, que ese libro, cuando él lo escribió, se hizo como una vivienda como en una torre alta, se aisló así. Escribió ese libro porque, bueno, tiene muchas imágenes del inconsciente, todo eso. Y que ese libro fue guardado por su familia después de que él fallece. Y recién en el 2003 el libro salió, digamos, a la venta, a la luz. Como que lo tenían guardado muy bajo llave, ¿no? Fue un trabajo, la verdad, extraordinario el que hizo Carl Jung, ¿no? Bueno, cuando sanamos a nuestro niño interno, entonces hay que tener bien claro que nos vamos a liberar de nuestra carga neurótica. Así como suena. Estamos todos neuróticos acá. Bueno, así que para salir de esa neurosis tenemos que sanar a nuestro niño. No queda otra. Si no, vamos a seguir todos neuróticos. Repasemos las vivencias por las que debemos transitar para sanar a nuestro niño. Vamos a hacer un repaso de todo lo que yo tengo que experimentar si quiero sanar a mi niño. Primero de todo, ¿qué tengo que hacer? Confiar. El niño necesita confiar en que el adulto va a estar allí, no para penalizarlo, juzgarlo o despreciarlo, no, sino para ser un aliado de él, es decir, un apoyo. Por eso hablábamos el otro día tanto del adulto amoroso, ¿no? Segundo paso que tengo que dar, aceptar. Esto implica que no tengo que minimizar el dolor ni justificarlo, sino aceptar lo que hay, ¿sí? No empezar a decirnos, ay no, pero esto, no, lo que hay. Eso fue lo que pasó y es lo que pasó. Cuando comenzamos a
tratar de conectar con el niño, es muy probable que se nos produzca como un shock, un cortocircuito, así, ¿no? Por ejemplo, yo lo he experimentado como que me agarraba un dolor de cabeza terrible, así como estuviera pincho en la cabeza. Claro, porque estamos conectando con la herida, ¿no? Y es como que ese shock es como la sacudida primera y va a ser el comienzo de este duelo, ¿no? Porque esto, como es un proceso, es como un duelo. Es como aceptar, ¿no? Porque un duelo es ir de este conflicto que estoy experimentando hasta llegar a la paz, ¿no? Es como un trayecto que recorro, ¿no? Es como cuando muere un ser querido, que primero no lo acepto, ¿no? Hasta que llego a la aceptación de lo que ocurrió. Claro, este shock y todo, ver este dolor así, me va a producir ira al principio. La ira siempre es una respuesta al dolor, ¿bien? Y está bien sentir enojo, no está mal. Obviamente que un enojo saludable, no un enojo que salgo con una UCI y mato 400, porque estoy enojado. No, es un enojo normal, saludable. Es necesario estar enojados si queremos defender a este niño interno, ¿sí? O sea, es como que esta ira ahora, que estuvo reprimida, externalizándola ahora, me va a permitir descargar mucha mierda que tenemos acumulada. Si no, va a seguir todo ahí. La ira, ¿no? Esto parece como ese curso de milagros, nunca está justificada, pero no significa que no la pueda sentir. Vamos a sentirla. Bien, claro, como dice Rosario, por la ansiedad, sí, nos pueden agarrar ataques de ansiedad, lo que sea, y el yoga a ella le enseñó a respirar, claro, porque la respiración es lo que conecta. Conectamos enseguida con la respiración, con el interior. Claro, bueno, en mi clan también, ¿eh? No te creas que es el tuyo solo. Parece ser que los hombres eran más valiosos que las mujeres, claro. Por eso después tenemos que trabajar mucho sobre nuestra feminidad, ¿no? Claro. Claro, porque no sé si ustedes observaron, ¿no? Bueno, más los que tuvimos hijos y los que no tuvieron, capaz que lo vieron en otros niños. Que un niño cuando es pequeño, vieron que le agarran las pataletas y grita y dice lo que dice. Hay padres que dejan que el niño exprese su ira cuando es niño, pero otros padres no. Entonces toda esa ira va quedando guardada. Imagínense, cuando llegamos adultos, nos explota por algún lado. Por algún lado tiene que salir. Por eso es importante darme cuenta que no está mal estar enojado, sino observar que sí, estoy enojado porque mi niño se siente herido. Bien, si no reconozco esto y lo sigo tapando, no hacemos nada. ¿Qué va a pasar? Después de esto nos va a venir un periodo de tristeza. Nos vamos a sentir tristes al reconocer nuestro sufrimiento. Y siempre después de la ira viene la tristeza. Es como que una explosión así, ¿no? Así de ira. Y después esa ira me lleva a una tristeza, que también tenemos que experimentar. No reprimirla, sino sentirla. Es importante sentir esa tristeza. Tu esposo se ríe del muñequito, sí, es re cómico. La fan número 1, Sonia. Bueno, el remordimiento. Después de la tristeza, encima nos va a venir el remordimiento. Claro, porque es como que vamos a volver a sentir todo eso que sentimos y nos va a dar como que podrían haber pasado otras cosas, yo debería haber hecho otras cosas, ¿no? Esto es lo que nos lleva a la mente, ¿no? Pero si yo me doy cuenta de que no pudo ser de otra manera, fue como fue, ¿sí? Pasó lo que pasó,
el niño era inocente, no supo qué hacer y los padres no pudieron hacer otra cosa más la que hicieron porque también tenían sus niños heridos. Entonces, eso me ayuda a sanar este remordimiento, ¿sí? Y no seguir con ese resentimiento. O sea, es un proceso de aceptación ahí, ¿no? Bueno, no pudo ser de otra manera. Mi niño no pudo hacer otra cosa. Hola, buen día, Gaby. No pudo hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque fue la que pudo hacer. Porque en esa edad, en ese momento, en esa situación, otra cosa no pudo hacer. Y los padres tampoco pudieron hacer otra cosa. Por más que nosotros creamos ahora que sí pudieron haber hecho otra cosa, ¿no? Porque si no, esto nos lleva a la culpabilización, al reproche, y me tiene atrapado ahí. Y eso no es sanador. Eso me sigue enredando, ya no sirve para nada. Bien, ¿qué va a pasar después de este remordimiento? Vamos a experimentar soledad. Soledad. ¿Por qué vamos a experimentar una soledad profunda? Tan profunda va a ser como esta herida. Porque voy a sentir, ¿no? Como que en realidad, ¿no? Nadie me entiende, nadie puede comprender mi dolor. Es como que me voy a hacer consciente de que yo tengo que sentir lo que siento y que solo yo lo puedo sentir, nadie más que yo. Entonces pareciera como que me voy a quedar como, es un sentir, no es que me voy a quedar literalmente solo, sino que me voy a sentir como solo y voy a tener que abrazar esta soledad que voy a sentir. ¿Con quién la voy a abrazar? ¿Quién va a ser el que abraza? El adulto amoroso a ese niño que ahora se siente solo. Para poder acabar definitivamente con esa soledad. Porque si no, vamos a hacer el trabajo del niño, nos vamos a quedar anclados ahí, en que ahora me siento solo. Ay, sí, lo que se me hizo. No, tengo que, en ese punto, ahí es donde más tengo que atender a mi niño. Porque la mente va a hacer todo este proceso. Aunque no querramos, lo va a hacer. Porque es necesario. Entonces, de esto hay que ser conscientes, porque si no, no, el trabajo del niño va a quedar trunco, no va a continuar. Estas son todas las pautas que da este señor que yo les cuento, este John Bradshaw, que les conté, que él, bueno, tuvo una infancia bastante difícil, fue abandonado por sus padres, bueno, el hombre era alcohólico, bueno, un montón de situaciones, y él logró superar todo esto gracias al trabajo con el niño interno. Por eso después él comparte todo este trabajo que hizo, ¿no? Para ayudar a otras personas. Sí, claro, porque la energía femenina es la sanadora, la que abraza todo. Sí, es la más potente, la energía femenina. Por eso las mujeres pareciera como que tenemos una mayor responsabilidad, ¿no? La madre, la mujer, lo femenino, es como la que recibe, la que acobija. Claro, cuando ya venimos como niñas, ¿no? Con fallas de una madre ausente, o una madre autoritaria, o lo que hayamos tenido, todo eso, bueno, se conflictúa después en nuestra adultez, ¿no? Por eso es tan necesario sanar a esta niña, porque si no, esto lo vamos a arrastrar hasta el último día, ¿no? Bien. Cuando yo contacto con mi niño, descubro quién soy. O sea, me descubro a mí, porque hasta este momento, si no, no sé quién soy. Esto ocurre cuando entramos en contacto con nuestros reales sentimientos, con aquellos que han sido reprimidos para sobrevivir. Recuerden que el niño reprimió todo esto para poder sobrevivir. Implica identificar las necesidades emocionales no satisfechas, las máscaras que creamos para soportar el dolor. Todos, para soportar este dolor, nos hemos creado una máscara para no
sufrir, o sea, para poder enfrentar el mundo. Es decir, tenemos que validar todos los sentimientos que están reprimidos, todos. El niño y el adulto tienen que entablar amistad, hablar uno con el otro, y claro, desde esta mirada adulta parece tonto que hagamos esto, pero resulta que da resultado. Entonces, cuando yo empiezo a notar y a ver y a experimentar los resultados, voy a querer continuar, ¿no? Yo tengo que ser mi propio motivador, porque si no, es como que, bueno, vamos a dejar todo por ahí, por el camino, no vamos a hacer nada. Bien, entonces, en este librito que se llama Recuperar a mi niño interior, ¿no? Que hay varios autores, ¿no? Varios autores que... No es una recopilación, ¿no? De varios autores. Dice que existen muchas razones que explican por qué la gente siente que no puede perdonar al niño que fue. Ay, ¿qué te pasó? Niegan y rechazan a ese niño. Su actitud podría expresarse en estos términos. No puedo perdonarme haberle tenido tanto miedo a mi madre, haber anhelado tanto la aprobación de mi padre, haberme sentido tan poco querido, haberme sentido tan confundido, tan indigno de la estima ajena, haber necesitado tanta atención y tanto afecto, haber provocado de algún modo la excitación sexual de mi madre, haber provocado inadvertidamente el abuso sexual de mi padre, haber sido tan torpe en las clases de gimnasia, haberme sentido tan intimidado por mis profesores, haber sufrido tanto, no haber sido popular en la escuela, haber sido tímido y apocado en lugar de duro y resistente, haber temido desobedecer a mis padres, haber sido capaz de hacer cualquier cosa para caer bien a la gente, haber deseado tanto la amabilidad ajena, haber sido irritable y enojadizo, haber sentido celos de mi hermano menor, haber pensado que todo el mundo era más capaz que yo, no haber sabido reaccionar cuando alguien me ponía en ridículo, no haberme hecho respetar, que mis ropas fueran siempre las más pobres y andrajosas de todo el colegio. Miren todas las razones, ¿no? Ocultas que tenemos por las cuales parece ser que no podemos perdonar a nuestro niño. A ver qué dice Adriana. Sí, sí, bueno, pero puede ser que vos estés en contacto con tu niña maravillosa, puede ser. Sí, puede ser. O sea, eso es posible, porque el niño maravilloso lo tenemos todo, entonces, ¿sí? Pero, por ejemplo, si vos te sentís tímida y estás a gusto con ser tímida, no hay problema. El problema es cuando estamos a disgusto con ser así. O sea, todo lo que no aceptamos de nosotros, ¿no? Porque de última instancia, todo lo que no acepto en mí lo voy a proyectar ahí fuera. Entonces, ser conscientes de esto, de qué cosas no acepto de mí, qué cosas rechazo en mí. Porque en cierto modo todos tenemos cosas que rechazamos. Sí, todos tenemos esto porque recuerden, ¿no? Que bueno, vamos a aclarar esto que viene al caso. Voy a poner así, esto porque si no se me escapa. Esto ya lo hablamos en otros directos, pero es bueno recordar. Todos tenemos un yo idea, ¿sí? Hola Julia, buen día. Un yo idea, ¿bien? ¿Qué significa tener un yo idea? Es lo que creo que yo soy. Yo me creo ser de tal manera, o sea, me defino a mí misma de tal manera. Yo creo que soy así, bueno, no voy a decir nada, ningún adjetivo, pero bueno. Bueno, voy a tener que decir, sí, porque si no, no me va a salir. Yo creo que soy, vamos a decir, soy tonta, ¿sí? Soy poco, no sé, demostrativa y que soy aislada. Vamos a suponer que ese es mi diseño. Yo me defino así a mí, ¿bien? Porque todos nos definimos de una manera. Ese yo idea tiene que ver con el modelo
que aceptamos cuando éramos niños. Porque cuando éramos niños, nuestros padres nos dijeron ciertas cosas o nos enseñaron ciertas cosas, las cuales nosotros aceptamos en nuestro interior, y ya creemos que somos así. Bien, como una etiqueta. Yo soy así. Pa, 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 pa. Ahora resulta ser que por lo general, como ese yo idea no lo aceptamos, porque siempre tiene algún fallo en el decorado, vieron como la película esa de, ¿cómo se llama esa? La de Donald Trump, ¿no? No, Donald Trump no, ¿cómo es? Ay, me salió el nombre del presidente de Estados Unidos, el otro. Bueno, ahora cuando me salga el nombre se los digo. Hay una película. Yo proyecto un yo ideal para poder sobrevivir con este yo idea que tengo. Bien, vamos a suponer que como yo me defino a mí misma, que soy tonta, que no puedo, que no sé expresar mi amor, que no. Proyecto, vamos a suponer, vamos a trabajar con el tonta para que sea más fácil. Un yo ideal de ser inteligente, ¿sí? De ser hábil y despierto y bueno, todo lo que sería lo contrario a tonto. Entonces yo vivo mi vida, ¿sí? Ocultando este yo idea, tapándolo con una máscara y siempre vivo proyectado en ese futuro de yo ideal, de que voy a llegar a ser así, ¿bien? Porque todos no sabemos quiénes somos, por eso estamos así. Entonces vivo entre mi yo idea, de lo que creo ser, y mi yo ideal de lo que me gustaría llegar a ser, ¿bien? Alcanzar, para poder ser feliz. Pero en ese medio de esos dos yoes, el único yo real que me libera y expande mi conciencia es el yo experiencia. O sea, es lo que yo vivo en mi presente. Cuando yo realmente respondo a la vida desde mi presente. Bien, o sea, acepto mi experiencia tal como es, como oportunidad para aprender. Entonces mi conciencia se expande. Ahora, mientras yo siga anclada en mi pasado y diga, no, porque yo cuando era niña era así, así, y creo que yo fui así, y no hay quien me saque de ahí, o me vivo proyectando el yo ideal, nunca estoy en el yo experiencia. O sea que mi mente permanece estática. No hay cambio, no hay movimiento. El único que genera este movimiento de la mente, porque la mente es como si fuera, podríamos ver, como el océano, vamos a suponer, ¿no? El océano tiene un movimiento, ¿no? Y cuando el océano se mueve, ¿qué genera? Olas, ¿no? Bien. Todos somos el océano, porque todos tenemos la misma esencia del océano. Pero cada uno de nosotros cree ser una ola particular. ¿Bien? Y estamos subidos a la cresta de la ola. ¿Bien? Entonces yo digo, yo me identifico, ay, yo soy esta ola. Ay, correte vos, que vos sos una ola que me estorba. No me dejas ser. ¿Bien? Vivimos en una situación de competencia porque ahora yo ya me creo ser la ola. ¿No? Bien. Entonces, chao, Eli, después nos vemos. La ola. Entonces, no puedo ser el océano, porque no me puedo experimentar como océano si no me vivo en el yo experiencia. Hola, Nubia. Buen día. Entonces, esto del niño está relacionado con esto porque mi niño se va a despertar, ¿no? Y va a poder ser creativo, ese niño maravilloso, cuando yo atienda a ese niño ahora, en el presente, ¿sí? Y le haga entender, porque le voy a explicar desde el adulto amoroso, que todo eso que pasó, ¿sí? Fue necesario para aprender. Y que el futuro en realidad no existe y que va a estar determinado por lo que mi niño experimente en este presente, por lo que vivamos ahora. Por eso es tan potente el poder del ahora. Por eso nosotros sufrimos. ¿Por qué sufrimos?
porque no aceptamos, porque queremos vivir un ideal de vida o un ideal de personaje que no existe, ¿sí? Solo es real lo que está ahora. Lo otro es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hoy estaba leyendo un ejemplo, ¿no? Que decía, mi realidad, ¿no? Es que yo ahora estoy sentada en esta silla. ¿Bien? Eso es lo real. Estoy hablando con ustedes, ¿bien? Eso es lo que está sucediendo ahora. Pero, al mismo tiempo, en Francia, vamos a suponer, está ocurriendo otra cosa, ¿sí? Yo me puedo imaginar que está sucediendo en Francia, no sé, que hay alguien que está recorriendo las calles de Francia en una bicicleta. Y me imagino Francia y todo. Pero ¿qué es lo real? ¿Mi experiencia de que yo estoy sentada acá en esta silla o lo que yo me estoy imaginando que estoy en Francia? Mi experiencia que estoy acá en esta silla, ¿no? Porque yo soy el que experimenta esta realidad, que yo estoy sentada en esta silla. Lo otro es imaginario, ¿no? No es real. Es lo que yo estoy imaginando. Bueno, al mismo tiempo que está pasando esto, están pasando muchas cosas al mismo tiempo, porque todo es simultáneo y todo es sincrónico. Pero nosotros no podemos captar todo eso porque nosotros no estamos viviendo esta realidad. O sea, yo estoy en la silla, pero mi mente está en Francia, en, no sé, en lo que voy a hacer la semana que viene, en lo que me pasó el año pasado. Ese no poder, claro, no poder centrarme, que como decía hace un rato Rosario, se logra, que le está explicando ahí a Sonia, con la respiración, porque la respiración me conecta con el ahora, con el presente, ¿no? Entonces, estar atento a mi respiración, porque fíjense en que la respiración es involuntaria. Yo no digo, ay, ahora voy a respirar. No, sucede. Pero cuando yo hago una respiración que es consciente, cambia la cosa. No es lo mismo la respiración que sucede inconscientemente que esta respiración que sucede conscientemente, en la cual me permite conectar con mi interior, ¿sí? Obviamente con los ojos cerrados, ¿no? Y bueno, un montón de pautas, hay un montón de técnicas de respiración. Por eso todas las meditaciones, por lo general, nos introducen con una respiración, porque primero tengo que hacerme consciente, ¿no? Consciente de lo que siente este cuerpo que está en la silla, ¿sí? Pero que yo en realidad no soy este cuerpo, ¿no? Soy el que está siendo respirado, porque en realidad estamos siendo respirados por la vida, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tomar conciencia de todas estas cosas, obviamente que comenzamos a vivir desde ese yo experiencia, desde ese centro, que es de donde tenemos que vivir, ¿no? Como decía Antonio Blake, desde el fondo, desde el océano, ¿sí? No es lo mismo vivirme siendo el océano que siendo una ola, porque sufro porque creo ser una ola que tiene un tiempo. Cuando llegue a la orilla, se va a deshacer. ¿Bien? No quiero. Entonces, vivo peleando por ver si mi ola, hola Connie, buen día, si mi ola va a sobrevivir un poco más, si mi ola va a estar mejor que otras olas. Es como una competencia continua, ¿sí? Esto es como imaginarse, vamos a poner las hojas que caen de un árbol en otoño. ¿Bien? Las hojas caen y caen. El viento las mece, que sería como el movimiento de la mente, ¿no? Las mece y caen. Pero si la hoja se pregunta, ¿dónde voy a caer? Hola Alex, ¿dónde voy a caer? Ay, ¿yo iré a caer en un lugar mejor que aquella otra hoja? Ay, ¿yo sería de un color mejor que aquella hoja que está cayendo por allá? O le digo a la hoja, ay, correte que no me dejas espacio para caer, ¿no? Esa idea de ser hoja, ¿no? Y olvidarme de mi origen,
de dónde vine, es lo que nos mantiene todos así. Si no, todos seríamos felices. O sea, amaríamos todo y no habría ningún problema. Ninguno, en absoluto. Pero claro, para que cambie mi realidad, como todos estamos ahora enloquecidos en que queremos cambiar la realidad, es como un boom que hay. Cambia tu vida, cambia tu realidad, que queremos como que somos todos unos magos que va a aparecer de repente, ¿no? Mi marido era un elefante y ahora se transformó en un camello. Así, cosas así nos imaginamos. No, no es eso lo que se refiere. Se refiere a que mi realidad interna cambia. Por más que ahí fuera, ¿sí? Si vamos a suponer, vemos un sapo, ¿bien? Mi realidad interna cambia, entonces yo ahora en vez de ver un sapo, veo que ese sapo es un príncipe, lo veo hermoso, o sea, puedo ver la belleza, porque hubo un cambio interno en mí, ¿no? Entonces, sí, es una perrita, es morena, es blanca, pero yo le puse morena. Después, un día les voy a contar por qué le puse morena. Entonces, cambia, mi realidad interna cambia. Entonces yo veo amor en todos lados, veo inocencia en todos lados. No juzgo, no ataco. Es interno el cambio, no es externo. Y la gente practica la espiritualidad para cambiar su realidad externa, porque no le gusta, no dándonos cuenta que si algo no me gusta, yo lo estoy rechazando. Y si lo estoy rechazando, no lo estoy aceptando. Y si no lo estoy aceptando, no lo estoy amando. Sencillo. Pero eso no lo vemos. Creemos, ¿no? Creemos, porque creemos, estamos atrapados acá en el mundo de las creencias, ¿no? Que ciertos pasos o pases mágicos van a hacer que tal cosa pase de fuera. Y no me doy cuenta que los pases mágicos los tengo que dar internos. Y sí, mi realidad va a cambiar, porque voy a aceptar. Y eso no significa que vamos a hacer el caso, vamos a poner una cosa, a ver, de una enfermedad, que para nosotros es lo más terrible, enfermarse, porque implica que me voy a morir. Bien, y para nosotros la muerte es lo peor. Que si yo cambio internamente, no suceda que, por ejemplo, que me cure, que mi cuerpo físico se cure. Pero yo no lo sé. Bien, no lo sé. Entonces, nosotros por eso no entendemos ni siquiera lo que es la salvación. Porque creemos que la salvación, seguimos creyendo que salvarme significa que pase lo que a mí me gusta. Que la vida es tener suerte o tener mala suerte. Cuando no existe en absoluto la suerte o la mala suerte. Hola, Celey, tanto tiempo. No existe la suerte o la mala suerte. Eso es un punto de vista, ¿sí? Que tenemos nosotros, ¿no? Creemos. Hola, Salea. Que si a mí me pasan determinadas cosas que yo creo que deberían pasarme, tengo suerte. O si mi vida es igual a la de Juan, que tiene suerte. A eso es tener suerte. Entonces le llamo suerte. Cuando me va todo mal, como sé que me va, como no quiero que me vaya, tengo mala suerte. O sea, todos estos conceptos que nosotros tenemos son los que tenemos que derribar para poder ser libres, porque si no, nunca voy a ser libre. Siempre voy a estar aprisionado. ¿Por quién? Por mí mismo, si no hay otro. Solo yo me puedo aprisionar. Los demás no me pueden hacer nada. Pero como yo sigo proyectando y proyectando y proyectando, porque no puedo aceptar, porque yo quiero que las cosas sean como quiero yo que sean, seguimos sufriendo. Hasta que llegará un punto que no damos más de sufrimiento y bueno, ahí sí, cambiamos de rumbo. Bien, ¿quién vino ahí? Betania y Luz. Sí, bueno, de eso estamos hablando justamente, Luz, Marina, de que todas las situaciones, ¿no? Obviamente, ahora no le vamos a echar la culpa a la niña,
pero sí tienen que ver con una herida interna, ¿no? Que está relacionada con nuestra infancia temprana, en las cuales yo mismo me creo esas experiencias, ¿no? Para seguir sosteniendo ese dolor, ¿bien? Porque no queremos ponernos en contacto con ese dolor. Ya lo dijimos un montón de veces acá, y ahora te lo digo para que vos te pongas ahí al tanto, que aunque parezca mentira, la única manera de sanar un dolor es sintiéndolo. Hola amiga Nélida, tengo que sentirlo. Y nosotros no queremos sentir, evadimos, huimos del sentir, ¿sí? Queremos proyectar ese dolor ahí fuera y echarle la culpa a algo ahí externo. Eso es lo que hace la mente todo el tiempo, ¿no? Sí, lo que queremos todos, despertar del sueño, sí, despertar. Porque aún parece ser que no, pero estamos en camino. Bien, entonces, dice este autor, es posible sentir al niño que fuimos como una fuente de dolor, rabia, miedo, vergüenza o humillación. Algo que debe ser reprimido, rechazado, repudiado y olvidado. Nosotros hemos rechazado, claro, como dice Julia, cuando resistes a algo, eso persiste, claro. Así que la mente hace eso. Claro, claro. Sí, que uno se roba a sí mismo. En realidad, Sonia tendría que ver en qué cosas yo me estoy robando a mí mismo, ¿no? ¿No es cierto? ¿En qué cosas? ¿Qué cosas son las que me prohíbo, me quito, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí Rosario recomienda de vuelta ese libro, La enfermedad como camino, que sí, también es muy recomendable. En el canal está hecho ese libro resumido, no está entero, ¿no? Yo le puse al video entero sanar, le puse sanar, y bueno, está todo el libro ese, pero resumido, no es lo más importante. Pero ustedes quieren leer todo el libro, pueden comprarse el libro La enfermedad como camino. Van a aprender muchas cosas porque no solamente apunta a la enfermedad, sino que explica también lo de la unidad, lo de la polaridad, la figura fondo, bueno, explica un montón de cosas. Está muy bueno. Los años de la infancia son los más difíciles. Sí. Es cierto, Alex, es cierto. Claro, pero llega un punto. Ah, sí, como dicen Elías, son alemanes los autores. Sí. Es más, creo que tienen otro libro, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Pero tienen otro libro más también que habla de eso. Pero eso no lo traigo en mi mente. Claro, no, pero a ver, vamos a hacer una aclaración ahí, Betania, porque esto nos va a servir a todos. Que los demás proyecten sobre nosotros sus cosas, sus cositas, porque acá es el juego de la proyección, ¿bien? Porque todo lo que niego se proyecta. Entonces, obviamente, que los demás proyectan sobre nosotros. Ahora, vamos a suponer que tu mamá, ¿sí?, te regala una caja de caramelos, ¿bien? Y esa caja de caramelos vos, por ejemplo, sufrís de tal X enfermedad, no sé si tenés diabetes, vamos a suponer. Y vos sabés que si te comes la caja de caramelos te va a subir el azúcar a no sé cuánto y te va a dar un coma diabético y te vas a morir, ¿bien? Entonces, ¿vos qué haces? A ver, ¿qué podés hacer? Tenés varios caminos. Por ejemplo, tu mamá viene con la caja de caramelos, entonces le decís, ¿pero por qué me traes esa caja de caramelos? Si sabes que yo tengo diabetes, pero es a propósito. Bien, estás en la loquera, en la bronca. Bien, tu mamá se queda mirando porque ella no entiende, porque ella no ve lo que ves vos. Ella ve desde su condicionamiento mental. Ahora, vamos a hacer otra situación. No haces esto que dijimos primero. Vos aceptás la caja de caramelos, ¿bien? Y la guardás y no te la comés.
porque sabes que tu mamá no puede hacer otra cosa más que la que estás haciendo, ¿bien? Y no respondes con ataque, porque si yo al ataque, yo interpreto que es un ataque, ¿no? En realidad no es un ataque, pero yo lo interpreto como ataque. Respondo con ataque, entonces voy a seguir en el ataque. Y en realidad me estoy atacando a mí misma, porque como solo hay uno, porque hay una sola mente, me lo estoy haciendo a mí. Entonces es como que el veneno me lo autoinyecto, ¿sí? Esto es como decir, vamos a suponer que vos te estás pellizcando ahora, te agarrás así y te empezás a pellizcar, ¿no? Y te va a doler, ¿bien? Pero vos crees que el que te está pellizcando es otro, porque no te das cuenta que te estás pellizcando a vos misma. Va a llegar un punto que cuando veas tu mano sobre la otra pellizcándote, vas a soltar, porque te vas a dar cuenta que te lo estás haciendo vos. Ese es el proceso, Betania, pero nos lleva un montón de tiempo. Yo te digo, a mí me llevó años. Sabía la teoría. O sea, tenía el librito. Ah, sí, sí, sí. Ah, claro, claro, hay que hacer esto. Pero no lo hacía. Más bronca, más bronca. Hasta que en un punto, la mente, ¿sí? O sea, vos, dice, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy acá llorando, tirándome de los pelos con bronca porque mi mamá me hace esto y todo sigue igual. Es más, cada vez estoy peor. ¿Bien? Hasta que llegue el punto que te des cuenta, porque hasta que no nos damos cuenta no pasa nada. Y otra opción puede ser que tu mamá venga, que me quede con una más, con la caja de caramelos y vos enfrentes a tu mamá con amor, no que le la saques corriendo, y le digas, no, gracias. No, gracias, no quiero esa caja de caramelos. Te agradezco, pero no quiero. Y también está bien, porque estás poniendo un límite. O sea, te estás poniendo un límite. Porque vos sabés que esos caramelos, vos no los necesitas. Por eso esto que atraemos. ¿Qué atraemos? Lo que necesito, lo que me falta, lo que todavía no he dado. Si yo no he dado, ¿sí? O sea, no me he amado lo suficiente para ponerle un límite al otro con amor, que me lo estoy poniendo a mí, me van a seguir viniendo situaciones ahí fuera de poner límite porque yo necesito ponerme el límite a mí. Porque yo aprendí en un pasado, con ese yo idea que hablábamos antes, en que estaba bien dejarse hacer lo que sea para ser bueno. Ah, bueno, es que, bueno, el otro, ay, sí, bueno, no importa, sí, 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 digo todo que sí, porque no importa, no importa, no quiero poner en marcha mi energía, no quiero ejercer mi voluntad. Ah, prefiero quedarme así, en ese rol de sumisa, que digo todo que sí, bueno, que no hagan lo que quieran conmigo. Claro, sí es un rol muy fácil parece, ¿no? Pero trae sus consecuencias. O sea, todo lo que hacemos trae sus consecuencias. Entonces, tomar conciencia de que yo soy el autor, el ejecutor, el director, el guionista, el que hago todo, ¿bien? Porque quiero, es liberador total. Eso sí sana a nuestro niño, sana todo, ¿no? Sana todo. Pero como ahora estamos tan desconectados de nuestro niño, por eso es que hacemos esto de que trabajamos con nuestro niño, para ayudarnos a reconciliar esta parte herida nuestra y que esa parte herida dé lugar al, ¿cómo es? A este niño que llamamos maravilloso, el que es creativo, ¿sí? El que es como es un niño. Un niño es así, ¿sí? Pero primero yo tengo que abandonar a mis padres en mi mente. O sea, dejar el hogar. Eso ya lo dijimos. Que no significa agarrar y darle un palo por la cabeza a mi madre, que a veces uno lo haría. No, sino que significa en justamente observar esta relación en mi mente. Cuando yo entiendo que es una relación,
relación es entre dos, ¿no? ¿Cómo me relaciono con el otro en mi mente? ¿Por qué siempre me relaciono con personas así? ¿Por qué? Y no con otras. ¿Por qué siempre este estilo de personas? ¿Por qué esto me molesta? ¿Por qué reacciono? Si me pasan todas estas cosas, porque obviamente hay algo que me estoy haciendo a mí y que se ve que muy contento con hacérmelo. Pero ¿cómo quiero sanarlo? Quejándome, pateando la pelota para afuera. Y así no es la solución. Tanto lo vamos a hacer, tanto lo vamos a hacer, tanto lo vamos a hacer, que va a llegar un punto, ¿no? Menos mal, se oye sanadora. Ese es el tema, que al principio, ¿no? Todos somos como, ¿cómo sería esto? Como si viéramos la vida como un laboratorio, ¿no? Estamos haciendo como experimentos. Vamos aprendiendo, ensayo y error, ensayo y error. Hago esto, me pasa esto, hago esto, me pasa esto. Hice tantas veces lo mismo. Una vez, otra vez me pasó lo mismo. Otra vez. Bien. Cada vez el sufrimiento es mayor, porque llega un punto que digo, bueno, basta. No quiero sufrir más. Basta. Ahí es donde tomo mi poder, que justamente el trabajo con el niño interno nos permite asumir este poder. Porque si no, seguimos siendo débiles. Débiles, creemos que bueno, que estamos siendo soñados por otro, que no sé qué sé yo, cómo es esto, qué hago aquí, cómo aterricé en este mundo, si vienen paracaídas, me trajo la cigüeña, no sé qué pasó. O sea, empezamos a buscar, ¿no? Cosas. Como decía yo en una época, yo quisiera haber nacido de un repollo, como me decían cuando era chiquita. Yo decía, ¿de dónde nací? ¿Cómo llegué al mundo? Vos naciste de un repollo, me decían. Yo cada vez que había en un repollo me imaginaba que adentro había una criatura, porque yo quería ver si había algún otro ahí, adentro. O te trajo la cigüeña, y uno se imaginaba, pobre el pico de la cigüeña con ese peso, ¿no? Claro, cuando somos niños nos creemos todas las cosas. A medida que vamos creciendo, ¿no? Empezamos a ver que esas cosas no eran como nos habían dicho que eran. Entonces tengo que experimentar. Por eso aprendo desde yo experiencia. Y no importa que me equivoque, porque si yo cometo el error, pero soy consciente, eso es sanador. Ahora, si yo cometo el error y sigo diciendo, yo no fui, no sé qué pasó, quién lo hizo, ahí no. O me quejo de lo que me pasa y lloro y pataleo. Tampoco es sanador. Ahora, si cometo un error y digo, sí, la verdad, sí, cometí un error. La verdad me equivoqué. Bien. Pero esto lo puedo reparar. O sea, un error tiene solución. Esa es la idea de pecado que nos metieron a todos acá y ahora no la podemos sacar. El pecado parece ser que no tiene solución. He pecado y merezco castigo. Ya está. A sufrir toda la vida, hasta que me muera. El error tiene solución, porque hoy me equivoqué, pero mañana o dentro de un rato lo puedo estar haciendo mejor, porque nadie me ha condenado. Dios no me condenó nunca. Solo yo me condené. Yo me inventé cosas. ¿No? Claro, hay que aprender a decir no y asumir la consecuencia. Porque te digo algo, caramelito. Cuando vos empiezas a decir no, te van a venir otras cosas. Pero va a haber que estar fortalecido para mantener ese no. ¿Bien? Porque vos sabés que lo estás haciendo por vos. Y si no lo haces por vos, nadie lo va a hacer. Nadie. ¿Bien? Entonces, trabajar los límites es bueno, es saludable. Yo creo que había hecho un video ahí de los límites alguna vez, pero no me acuerdo cuándo. La verdad que sinceramente no me acuerdo. A veces me preguntan ustedes de los videos, pero yo, supónganse que lo hice en el 2016. Si estamos en el 2019, no me acuerdo ni qué decía el video, ¿sí? Pero creo que hay uno, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, claro, sí, no sé si tanto enfriar la cabeza, yo le llamaría más a sentirte, ¿no? O sea, es como un tomar conciencia, mira, me está viniendo esta bronca, ¿bien? Entonces, en lugar de agarrar el palo como agarraba antes o lanzaba ¿cómo es? El rosario, o sea, ¿cómo es? Las malas palabrotas o qué sé yo, contra el otro. No, no, no. Respiro, como decía Rosario hace un tiempo, allá arriba, y siento, ¿sí? Que eso es mío, pero al mismo tiempo, ¿sí? Que siento, digo, no. Bien, no. Y ya está. Y si el otro acepta mi no, bien. Y si no lo acepta, lo va a tener que aceptar. Porque respetar, ¿no es cierto? Es respetar al otro y respetarme a mí. Donde terminan mis derechos, comienzan los del otro. O sea, ¿no es cierto? No tenemos que invadir al otro. Esto, ¿no es cierto? Son cosas que ya las sabemos todos. Y es bueno ponerlas en práctica, porque parece que nos volvemos espirituales y ahora queremos ser todos buenos y nos dejamos hacer peor que antes, ¿sí? Para ser más buenos. Claro. Eh, claro, claro, pero eso también tiene que ver, Betania, con una culpa que sentimos, porque parece ser que la culpa te dice, ay, mi madre, no, si yo la dejo sola estoy siendo mala, ¿sí? Entonces, no sabemos relacionarnos con esa parte. Esa relación en tu mente necesita ser observada bastante tiempo por vos hasta que vos te des cuenta, porque tu parte sana te lo va a decir, qué es lo que tenés que hacer realmente, qué tenés que ver ahí. ¿Bien? Bueno, amigos, claro, de nada, Connie. Para eso estamos acá, para ayudarnos. Yo me lo digo a mí misma todo el tiempo, cuando se los digo a ustedes, me lo digo a mí. Después resulta que el tema es cuando vamos a la práctica. Eh, claro, pero no sé yo en realidad qué es enfriar la cabeza, no, no. Vos decís no pensar, te referís, debe ser eso. Eh, claro, o sea, no pensar, podría ser enfriar la cabeza. Este, pero trabajar mucho con este sentir, ¿sí? Hay que aprender a sentirnos, porque nosotros estamos muy alejados de eso. Estamos todo el tiempo pensándonos. ¿Ves? Pensar, pensar, pensar. Nos paramos de eso. Bueno, amigos, nos veremos en el próximo. Este fue el último del niño y vamos a ver si empezamos otro más adelante con este libro que les contaba de Perdonar, de Robin Carzagian, que me parece bueno porque tiene muchos ejemplos de lo que es el perdón y lo que no es el perdón. Así lo tenemos más claro. Chao, nos vemos.